RTVC Noticias. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión fin de semana. 7 de la noche en punto, bienvenidos a RTVC Noticias fin de semana. Estamos conectados por Señal Colombia y streaming en rtvcnoticias.com. Buenas noches. Hoy iniciamos nuestra emisión hablando de varios temas y el primero lo tiene usted, Camilo, porque es deportes y tiene que ver con triunfo colombiano, ¿no? Bueno, y con un color fantástico, Lina Damaris, con el rosa, el que todos queremos tener, el que todos queremos vestir, porque Egan Bernal estuvo fantástico, se convirtió en la victoria número 30 para Colombia en el Giro de Italia. Además, logró su primera victoria en una etapa en las 3 grandes vueltas. Sin lugar a dudas, lo de Egan es fantástico. Más adelante en la sección deportiva les vamos a traer todos los informes, todos los detalles sobre lo que está pasando con el hombre nacido en Zipaquirá, Cundinamarca. Pero ustedes me tienen otros 2 temas también importantes, ¿no? Porque no solamente esta sonrisa de Egan vamos a hablar, sino de muchas cosas más. Así es, el segundo tema tiene que ver con la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro. Y finalmente, miren esta impresionante imagen de cientos de manifestantes que se reunieron en el Monumento de los Héroes. Les contaremos cuál fue el llamado de las autoridades. De esta manera, comenzamos. 4 horas y 30 minutos duró la reunión entre los delegados del Gobierno Nacional, el Comité del Paro y la Comisión de Verificación. El encuentro fue cita para definir la metodología de los diálogos y las agendas. Les contaremos qué dijeron los voceros al finalizar la reunión. Información en directo. Sectores económicos celebraron que el gobierno y el Comité Nacional del Paro se reúnan para definir las condiciones de la negociación. Se declararon a la expectativa de los resultados de los diálogos, abogaron por levantar los bloqueos y por el respeto a los derechos humanos. Escasez en Popayán. Alimentos, insumos y combustibles siguen sin llegar a la capital del Cauca. Hasta el momento no se han acordado corredores humanitarios para lograr que se abastezca la ciudad. En noticias del COVID, en las últimas 24 horas se presentó una leve reducción en el número de contagios y muertes por el virus en el país. Sin embargo, hay preocupación en las autoridades de salud por cuenta de las aglomeraciones que se han presentado por la protesta social. Este año Colombia lograría inmunidad de rebaño, según el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. La llegada del lote de vacunas Sputnik y el cumplimiento del plan de vacunación serán esenciales para cumplir la meta. Y en deportes, en una épica escapada, Egan Bernal ganó la etapa 9 del Giro de Italia. Además, Carlos Vaca hoy fue protagonista con sus goles en el fútbol de España. Decisiva jornada electoral en Chile. Hace 2 horas se cerraron las urnas para elegir los delegados de la Constituyente y por primera vez en la historia, gobernadores. Y atención, porque a las 2 de la tarde se inició la primera reunión entre los delegados del Gobierno Nacional y el Comité del Paro para revisar las condiciones de la negociación que permita superar la crisis que se vive en el país. Ambos sectores y el equipo de verificación llegaron con solicitudes claras al encuentro. La agenda de este domingo ha girado en torno a definir la metodología y los tiempos de las negociaciones. En el occidente de Bogotá, en el lugar en donde se adelanta esta reunión, se encuentra nuestro compañero Carlos Reyes. Carlos, buenas noches. ¿Cuáles son esas condiciones iniciales de los diferentes sectores? Hola Damaris, muy buenas noches. Pues primero hay que decir que no se instaló la mesa de negociación. Se trató durante estas primeras 4 horas de un diálogo, de unos primeros acercamientos, porque el Comité Nacional de Paro llegó con propuestas claras, con 19 puntos sobre la mesa en los que principalmente se pide respeto por la protesta y que cesen los actos de represión supuestamente por parte de las autoridades. Parte de estos puntos fundamentales
establecen que el ministro de Defensa pida perdón por los actos de violencia aparentemente protagonizados por la policía, también que se retire la presencia del ESMAD y del ejército de las calles en medio de las manifestaciones, que la policía no utilice armas. También dicen que se abstengan de una supuesta estigmatización a la movilización. Aseguran y piden que los funcionarios del Estado no utilicen términos como vandalismo criminal o terrorismo vandálico, y en ese sentido piden al presidente Iván Duque que se retracte. El Comité de Paro ha puesto en la mesa un documento de 4 páginas a consideración del gobierno, fundamentalmente para garantizar la protesta y garantías para adelantar las mesas de negociación. El gobierno ha dicho que reciben estas propuestas y que las entidades encargadas de su ejecución las estudiarán, incluido el presidente Iván Duque. El alto comisionado para la paz, el ministro del Trabajo, la comisionada de Derechos Humanos estudiarán todas estas propuestas hechas por el Comité de Paro, y mañana continuará la discusión de estos y otros puntos establecidos por el Comité Nacional Promotor de las Protestas en Colombia. El día de hoy, las organizaciones que hacen parte del Comité Nacional del Paro han presentado un documento que tiene 2 partes fundamentales. La primera, una que se refiere a las garantías para el ejercicio de la protesta, y la segunda, garantías para las mesas de negociación. Lo primero en lo que hay claridad es que la mesa de negociación aún no se instala, debido a que con este documento que ha sido presentado por parte del Comité Nacional del Paro, como lo ha dicho el vocero del comité, debe ser analizado por el Gobierno Nacional. Y aunque la negociación no fue instalada formalmente porque se trató apenas de un encuentro exploratorio en el que el Comité Nacional de Paro hizo estas 19 propuestas sobre el derecho a la protesta, pues varios sectores, incluso el económico, celebraron que hoy se haya dado este cara a cara entre las dos partes. Diversos sectores de la economía pedían con prontitud un acercamiento que permitiera superar la crisis que vive el país. Uno de los gremios más afectados es el del comercio, que ha perdido más de $1,5 billion de pesos en las últimas 2 semanas. Creemos que es un gesto del gobierno que debe ser correspondido con creces por el Comité del Paro, levantando los bloqueos, suspendiendo el desabastecimiento de medicamentos, de bienes de primera necesidad y de alimentos. Bruce McMaster, presidente del gremio de los industriales, pide que cesen las acciones que golpean a la economía. Lo realmente importante es que lleguen con la voluntad de detener la inmensa destrucción de empleos y empresas. Los bloqueos y los intentos de desabastecimiento deben parar ya. Los micro, pequeños y medianos empresarios piden que se den las garantías solicitadas y que el diálogo no sea intermitente. Lo primero es que los diálogos sean permanentes. Nos parece que esta situación es absolutamente urgente y crítica, y necesitamos, por supuesto, y sabemos que de ambas partes existe una voluntad de diálogo, tema que celebramos. Los bloqueos y manifestaciones ya dejan pérdidas por más de 9 billones de pesos, de acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio de Hacienda. Muy bien, tras estas primeras 4 horas de acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Paro, luego de que las dos partes accedieran a negociar el pliego de emergencia, se suspendió la mesa. El Gobierno Nacional pidió tiempo para analizar justamente estas nuevas 19 peticiones que hizo el Comité Nacional de Paro y que fueron entregadas en la mano de los representantes del presidente Iván Duque en esta mesa. La nueva cita es mañana a las 2 de la tarde aquí en Compensar, para continuar estos acercamientos y poner fin a la crisis que se vive en el país desde el 28 de abril, que iniciaron las movilizaciones en varias ciudades de Colombia. Información desde el occidente de Bogotá, Carlos Reyes, RTVC Noticias Conectados 24/7. Carlos, muchísimas gracias por toda la información. Y cambiamos de tema para hacerle seguimiento a la situación de orden público en Popayán. La situación más preocupante ahora en la capital del Cauca tiene que ver con el desabastecimiento de alimentos. La escasez de alimentos ya se siente en Popayán. Mostradores de plazas de mercado vacíos y habitantes sin saber qué comprar es el panorama que ha dejado bloqueos de vías desde y hacia la Ciudad Blanca. No hay.
no hay nada, no hay pollo, no hay nada. Ahí están pidiendo por una pechuguita de 20.000 pesos, entonces es muy caro. Pollo, pescado y cárnicos, otro de los productos que ya no se consiguen. Sí, está agotado. Si entraban cierta cantidad de reses, está entrando la mitad nomás a la ciudad. Algunos productos agrícolas que se han logrado comercializar, sus precios se han elevado hasta en un 150%. El que lleva el bulto es el pobre, siempre es pobre contra pobre. Ese es el problema. Las cebolletas a 3.000 pesos el paquete, las zanahorias a 4.000. ¿Y a cómo estaba antes? A 2.000, a 1.000 pesos la libra. El 97% de las estaciones de servicio no tienen combustibles. El flujo de vehículos en las calles, en especial de servicio público, cada vez es menor debido a la falta de gasolina y a CPM. Está totalmente escaso, no hay en los servicios de abastecimiento y lo poco que están vendiendo lo están vendiendo revendido a altos precios. Hasta el momento no se habla de corredor humanitario porque no existen diálogos entre autoridades locales o regionales y líderes de los bloqueos que tienen encerrada la capital del Cauca. También en el Cauca, distintos sectores le pidieron al ministro de la Defensa puntualizar quiénes son las personas señaladas por las autoridades como presuntos responsables de los actos violentos que sacudieron a la ciudad durante la noche del pasado viernes. Como alias Andrés, alias Cheto, alias Maíz y alias Caleño. Se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos. Las declaraciones del ministro de Defensa en Popayán frente a que algunos alias que presuntamente estarían detrás de los ataques a las sedes estatales el pasado viernes generó el rechazo de un sector de la sociedad local. Es un acto de señalamiento a los defensores de derechos humanos. Líderes estudiantiles de Popayán aseguran que los señalados son reconocidos por años de ejercer labor social y comunitaria en la región. Conocemos de los compañeros, conocemos a estas personas que trabajan en el movimiento social que hemos construido con ellas y que lo único que hacen a partir de su labor es defender la vida, la paz, el territorio y la democracia. El gobernador del departamento también se pronunció frente a las acusaciones del alto funcionario. Solicitamos que se aclare el comunicado referido, como quiera que los alias mencionados coinciden con seudónimos que corresponden a líderes sociales reconocidos por las organizaciones. Según el gobierno nacional, aparte de los alias, disidentes de las FARC habrían patrocinado en la destrucción a la sede de la Unidad de Reacción Inmediata, Medicina Legal y estaciones de policía de Popayán. Y atención porque refuerzan seguridad en la vía panamericana por hallazgo de explosivos. Más de 20 artefactos artesanales han sido encontrados y desactivados por el ejército. Con piedras, pólvora negra y hasta puntillas estarían fabricando estos artefactos tipo granado de fragmentación. Según la policía, podrían causar la muerte a cualquier persona que sea impactada. Un equipo antiexplosivos del ejército ha desactivado de forma controlada estos elementos. Y ahora hablemos de Bogotá porque fue el epicentro de la más grande concentración registrada desde el inicio del paro el 28 de abril de este año. El monumento a los héroes se colmó de centenares de personas que protestaron durante la tarde y la noche. Aunque la jornada fue mayormente pacífica, en la noche se registraron desmanes y vandalismo. Así se veía el monumento a los héroes en la conexión entre la calle 80, la avenida Caracas y la autopista norte. Esta ha sido la manifestación más grande que se ha registrado en el país desde el inicio del paro nacional el pasado 28 de abril. Según los datos de la Alcaldía de Bogotá, unas 15.000 personas participaron de la concentración. Y aunque la protesta fue pacífica la mayor parte del tiempo, el secretario de Gobierno encargado señaló algunos hechos que alteraron el orden público. En Los Héroes vandalizaron y trataron de quemar una de las estaciones de Transmilenio y le prendieron fuego a la estatua de Bolívar. Pero esa no es la única preocupación de las autoridades. El secretario de Salud y alcalde encargado hizo un llamado a evitar las aglomeraciones. Por favor, cuidémonos, disfrutemos del aire libre y si hay alguna expresión de malestar social, que esta no conlleve destrucción de los bienes públicos. Un llamado que justifica en la alta ocupación de cuidados intensivos en la ciudad que llegó al 94%. La reciente cifra de muertos por COVID entre viernes y sábado, que fue de 133, que muestra el aumento con la que registra entre jueves y viernes y el reciente número de contagios que se vive en Bogotá durante el tercer pico. Lo grave de este panorama es que los casos nuevos y los fallecimientos de COVID-19 siguen siendo muy altos en Colombia.
Así es, según el más reciente dato del Ministerio de Salud, el país registró en las últimas 24 horas un total de 520 muertes, lo que significa una leve reducción en comparación con los 530 casos de ayer, la cifra más alta desde la llegada del virus al territorio nacional. Y muy pendientes porque el llamado a las autoridades es a mantener los cuidados para reducir la curva. El mismo reporte muestra que el número de nuevos positivos fue de 15.093 y 109.250 de casos activos. La cifra de fallecimientos del país durante la pandemia es de 80.780 personas, dato que para el infectólogo asesor del gobierno nacional son muy preocupantes ante la realidad que enfrenta el país. El crecimiento de casos justamente se da por dos razones, en las que todavía hay una circulación importante del virus y todavía hay un número importante de susceptibles. Cuando estas dos cosas suceden y adicionalmente por las razones que sean no se cumplen las medidas de autocuidado, que lo que hacen es mitigar el impacto, aumenta la posibilidad de contagio. Lo peor es que los posibles contagios por las aglomeraciones de las últimas semanas hasta ahora se están empezando a reportar. El impacto de la última semana de abril lo estamos viendo a partir del día 10, 12 de mayo y probablemente se va a prolongar hasta el día 20, 25 de mayo directamente en la manera más objetiva, que es las hospitalizaciones y las camas de cuidado intensivo. Bogotá y los departamentos de Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca son las zonas con más contagios de coronavirus en toda Colombia. Y en diciembre el país alcanzaría la inmunidad de rebaño, así lo confirmó el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Según el alto funcionario del Gobierno Nacional, el logro se justifica en el cumplimiento del plan de vacunación que se adelanta. Ya tenemos coberturas superiores al 95% en personal de salud, que significa que el personal de salud, que es el más conocedor de este tipo de vacunas, tiene una gran confianza en el sistema. Los cálculos del Gobierno Nacional contemplan los acuerdos logrados con Rusia para el suministro de las dosis de Sputnik. Estamos trabajando muy fuertemente para lograr ese 70% de la población vacunada a final de año, 35 millones de personas, que sumado a las personas que pues tristemente han presentado la enfermedad. El reto que tendrían las EPS y los gobiernos locales es acelerar los agendamientos y el suministro de biológicos sin cita previa. Nosotros esperamos inmunizar alrededor de 35 millones de colombianos y vamos ajustando el plan de acuerdo a las vacunas que estén disponibles y si las vacunas son de 2 o una sola dosis. La inmunidad de rebaño es una meta que todos los países del mundo esperan lograr lo más pronto posible para flexibilizar las normas de bioseguridad. Significa que ya mucha gente se ha contagiado y se ha recuperado del virus y también mucha gente se ha vacunado y tiene protección contra el virus. Esto hace que ya hay un porcentaje grande de la población que está, como digo, protegida y por lo tanto, a pesar de que el virus sigue circulando, ya no tiene un impacto importante en salud pública. En las últimas horas, el país avanzó en la aplicación de 7.374.433 dosis. Por su parte, en Cartagena se modificaron las medidas restrictivas que buscan controlar el tercer pico de coronavirus. La alcaldía decretó toque de queda de lunes a viernes desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Además, el fin de semana habrá confinamiento total desde el viernes a las 6 de la tarde y hasta el lunes a las 5 de la madrugada. Continúa vigente el pico y cédula y las restricciones para consumo de licor en algunos establecimientos. Lo que quiere decir que hay que seguir cuidándonos. Por supuesto que sí, pero Damaris, vamos a una breve pausa con esos cuidados que ustedes en su casita deben seguir cumpliendo porque venimos con información deportiva y por supuesto nuestro campeón Edgar Bernal. Ya regresamos. Más información en RTVC Noticias. Tenemos una buena noticia para los jóvenes. Por primera vez en la historia, todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en educación pública superior, técnica y tecnológica tendrán matrícula gratuita para el segundo semestre de 2021.
un beneficio para el 97% de los estudiantes de instituciones públicas del país. Este es otro paso en la búsqueda de una política de Estado para que estas ayudas sean permanentes. Gobierno de Colombia. Digamos sí al abastecimiento seguro y permitamos el paso de los alimentos. De esto dependen el empleo y los ingresos de las familias que jamás han dejado de sembrar y cosechar para nosotros. Hoy nos unimos en una sola voz para decir, déjalos pasar. Abramos juntos el camino al abastecimiento seguro. Por favor, déjenos pasar con los alimentos para llegar a sus familias. Estás viendo RTVC Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Seguimos acá conectadísimos en RTVC Noticias y tiempo para hablar, sí, el que tengo atrás, de Egan Bernal, porque está realmente fantástico. Hoy no solamente recordó esos inicios en el ciclomontañismo, sino que ganó la etapa 9 en el Giro de Italia y además es líder en la general. Celebró con un sentimiento realmente fantástico. Aquí el informe con Andrés Villegas. Sí. O sea, no lo puedo creer. Lágrimas de campeón, sueño cumplido, donde quería hacerlo. Y eso que al cruzar la meta ni sabía que había ganado. Yo creo que esta victoria y el tener la camiseta rosa, así sea por un día, de verdad que vale la pena todo. Los sufrimientos han sido muchos para llegar. De verdad, yo creo que han pasado muchas cosas para llegar acá y... A lo que se refiere Egan con sus sacrificios es que después de ese dolor de espalda que lo obligó a abandonar el Tour de 2020, incluso su carrera entró en duda, porque no se sabía si esa molestia se convertía en algo crónico y no lo iba a dejar posteriormente alcanzar el nivel que se necesita para disputar una de estas grandes vueltas. Como se dice en la calle, los demás solo vieron el polvero cuando este colombiano pasó, como cuando lo hacía en el ciclomontañismo. Y la ilusión de los que lo queremos ver ganar en su segunda casa es justificada. Que si puede ganar el Giro de Italia, sí, llegó como candidato número 1 y hasta el momento ha ratificado que es el corredor más fuerte. Ganó su primera etapa en grandes vueltas, es el quinto colombiano en ponerse la camiseta rosa y empuja con todo para ser el mejor de la historia de Colombia. Con ustedes de Zipaquirá para el mundo, Egan Arley, Bernal Gómez. Bueno, y de Egan pasamos a hablar de fútbol, porque no fueron 1 ni 2, sino fueron 3 los goles de Carlitos Acero, el submarino amarillo, y después acá, error del arquero y buena visión de Carlos Vaca para convertir el 3-0 de su equipo momentáneo, ya iba a ser el 4-0, triplete para él, muy bien por Carlitos Vaca, el nacido en Puerto Colombia. Nos vamos ahora a ver lo que pasó en la Liga Española con el Atlético de Madrid, que va a tener uno de esos partidos locos. Primero el Osasuna iba ganando, en este momento estaba perdiendo la Liga, 33 puntos para el Atlético de Madrid, 81 para el Real Madrid, tan solo queda una jornada, va a estar realmente apasionante lo que está pasando en la Liga Española. Seguimos con más fútbol, pero ahora en nuestro continente, porque River y Boca iban a protagonizar un clásico con un tinte lastimosamente marcado por el COVID. 15 futbolistas no iban a estar presentes en el caso de River Plate frente a un Boca Juniors que tenía absolutamente a todos. Aquí el 1-0 de Carlitos Tevez con polémica porque había falta anteriormente y después Julián Álvarez con el 1-1. Se iban a lanzamientos desde el punto blanco. Aquí Edwin Cardona, ay no, increíble lo de Cardona. Bien por el arquero, aquí de 21 años de edad, Alan Díaz, que debutó como profesional. No ha tapado ni siquiera en reservas y hacía su debut. Increíble, y tenía una muy buena jornada. Lastimosamente para River, aquí va a llegar el gol de Buffarini, clasificación de Boca, que después de 17 años elimina a River. La última vez ha sido en la Libertadores en el año 2004.
Y en Noticias del Mundo, hace un par de horas se cerraron las urnas en las elecciones más trascendentales para Chile de las últimas décadas. Nuestra corresponsal en Santiago, Angie Gutiérrez, nos cuenta la importancia de estos comicios para los chilenos. Hola, un gusto saludarlos desde Santiago de Chile. Finaliza esta jornada electoral de 2 días, una elección histórica para la nación sudamericana, la más importante en los últimos 30 años para el país, en donde los chilenos tuvieron la oportunidad de escoger a 155 miembros de la Convención Constituyente, ente encargado de redactar una nueva Carta Magna. Además, 16 gobernadores, en esta oportunidad por primera vez a través del voto popular. Ellos no solo estarán encargados del proceso de descentralización del país, sino que también esta elección servirá de termómetro para las elecciones presidenciales en noviembre. Además, escogieron alcaldes y concejales, quienes durante los próximos 4 años estarán encargados de los gobiernos municipales. Pero ¿cómo transcurrieron estas 48 horas en el país y cuáles serán algunos de los desafíos que enfrentarán las personas electas? Lo revisaremos en el siguiente informe. Sin precedentes para Chile que trazarán el futuro del país sudamericano. Con una votación inferior a la del plebiscito, la doble jornada electoral no tuvo inconvenientes, según reportaron las autoridades. Los centros de votación estuvieron vigilados por más de 23.000 militares y delegados del servicio electoral. 7 meses después del plebiscito que le dio luz verde a la opción de cambiar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet por una mayoría aplastante del 80%, finalmente los chilenos acudieron a las urnas. Votaron por 1.373 candidatos para que 155 de ellos, repartidos equitativamente entre hombres y mujeres y con 17 escaños reservados exclusivamente para pueblos indígenas, redacten la nueva constituyente, algo inédito en el país que recuperó la democracia en 1990. La esperanza de un cambio para los chilenos es muy grande. Espero que el país pueda retomar su rumbo de crecimiento económico también, pero también que logremos mejorar mucho las desigualdades sociales. Pero las elecciones de este fin de semana no solo sirvieron para votar por los redactores de la constituyente, sino para elegir a alcaldes, concejales y por primera vez a gobernadores regionales, que antes eran puestos por el presidente. Por eso estos comicios también trazarán la ruta para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales del próximo 21 de noviembre. Se espera que en las próximas horas el Servicio Nacional Electoral continúe entregando información sobre los escrutinios en todo el territorio nacional. Sin embargo, el ente rector fue enfático en señalar que durante la madrugada del lunes se conocerá cómo quedará conformada la Convención Constituyente, ente encargado de redactar una nueva constitución para Chile. Desde Santiago de Chile informó Angie Gutiérrez para RTVC Noticias, conectados 24/7. Angie, muchísimas gracias. Y volvemos al país porque el presidente Iván Duque lideró un consejo de seguridad en Pereira para analizar la situación de orden público en la capital de Risaralda. El primer mandatario lideró varios encuentros con sectores productivos para tratar temas de abastecimiento y seguridad. El Consejo de Seguridad lo acompañó también con los ministros de Agricultura, Transporte, Defensa, Minas y Energía y las autoridades locales del departamento. El Gobierno Nacional designó a Juan Carlos Cuellar, exintegrante del ELN, como nuevo gestor de paz. Así, Cuellar encuentra actualmente privado de la libertad en la cárcel de Jamundí y ahora contribuirá para la construcción de estrategias para avanzar en la búsqueda de paz. El anuncio lo hizo el comisionado Miguel Ceballos. El Gobierno Nacional seguirá adelante expresando esta voluntad con hechos concretos. Y en Cultura, jóvenes músicos de Medellín se reunieron para realizar una propuesta que une el himno de Colombia y la marcha de la película Star Wars. El 4 de mayo nació la idea de hacer una versión que combinara el himno como símbolo patrio y una tonada que es reconocida a nivel mundial. Una construcción es algo muy bonito porque se trata de construir sobre lo que ya hay y no de derrumbar, de derruir todo y sobre esas ruinas volver a crear algo. 2 piezas musicales que representan un mensaje desde lo artístico. Desde mi quehacer es pues como el día a día, o sea, coger símbolos diferentes y resignificarlos
combinándolos. Este proyecto se generó en tiempo récord y varios artistas se sumaron a esta iniciativa. Creo que una orquesta es un ejemplo muy grande de cómo podría y debería funcionar nuestro país, porque en una orquesta todos y cada uno de los músicos aportan, pero cada uno tiene su rol. Bueno, buenísimo para todos los aficionados de Star Wars. Y por otro lado, con sonidos electrónicos, beats, tambores, gaitas y sintetizadores, la agrupación colombiana Terciopelados presenta su nuevo álbum de estudio titulado Tropiplop. Así es, esta larga duración tiene 15 canciones, todos escritos por Andrea Echeverry y Héctor Buitrago. Así que los dejamos a ustedes para que vean y escuchen el video en una de las canciones que es Destapabocas. ¡Feliz noche! Con escenarios donde poder entregarte lo que tengo aquí. Destápame la boca, dime que no estoy loca, que mi canción te nutra, te cure, te ayude, las penas sacude, que mueva montañas, me llegue hacia ti. Desde el distanciamiento, yo estoy que me reviento. RTVC Noticias, emisión fin de semana.